Hola a todos, mi nombre es Liz Posada y bienvenidos a la clase de Ven Sígueme. Hoy Génesis 5 y Moisés 6. Bienvenidos una vez más a este espacio en donde tú y yo encontramos esos principios ocultos que tanto nos gustan. Pues bueno, después de la creación, la caída, el Señor no deja a sus hijos caminando solos ni confundidos. En estos capítulos encontraremos algo poderoso. Dios comienza a nombrar, a recordar y a enseñar a sus hijos quiénes son realmente. Y a través de Adán, Set y Enoc, vemos cómo el conocimiento del plan de salvación se transmite de generación en generación, no solo como historia, sino como una identidad de convenio. Y estos capítulos se unen perfectamente con lo que ya aprendimos, que conocer a Dios, conocer al adversario y conocernos a nosotros mismos como hijos de Dios cambia completamente la forma en la que enfrentamos la vida, el pecado y la redención. ¿Recuerdan la clase pasada? Entonces aquí comienza a verse como con claridad que el plan de Dios siempre fue uno de esperanza, elección y gracia, y no uno de abandono. Entonces vámonos directamente a Moisés capítulo 6, versículo 56. Y dice, y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes. ¿Notaron esa frase? Son sus propios agentes. Ahora somos agentes. Somos libres de escoger por nosotros mismos. Podemos apuntar hacia cualquier dirección que queramos, pero siempre habrá consecuencias dependiendo de las decisiones que tomemos. Pero somos agentes. Ya no somos cautivos de las decisiones pasadas que tomaron Adán o Eva o cualquiera de nuestros antepasados. Entonces, el versículo 57, aquí dice que Él da un nuevo mandamiento, ¿listo? Y nos dice lo que dará. Y dice, enséñalo pues a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia. Recordemos que morar no significa simplemente entrar en el momento del juicio, porque sabemos que todos vamos a comparecer ante su presencia para ser juzgados. Pero no todos podremos morar en su presencia, lo que significa que ese será su hogar, su morada, el lugar donde viven y permanecen. Porque en el idioma de Adán, y presten atención, hombre de santidad es el nombre de Dios y el nombre de su Hijo unigénito es el Hijo del Hombre, Jesucristo, el juez justo que vendrá en el meridiano de los tiempos. Y a mí, sinceramente, me encanta el idioma adámico, porque el nombre de Dios es hombre de santidad. Y a menudo lo leemos y lo pasamos por alto y decimos, bueno, qué dato tan interesante. Y seguimos adelante. La realidad es que eso es una teología profundamente significativa. El nombre de Dios es hombre de santidad y aprendemos en otras escrituras que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es una conexión teológica hermosa. El Dios a quien adoramos, cuyo nombre mismo es hombre de santidad y su Hijo unigénito es el Hijo del Hombre, entendemos que hay mucho más detrás de esa expresión, Hijo del Hombre. Y veremos eso pues más adelante cuando nos adentremos el próximo año en el Nuevo Testamento, donde esto aparecerá con frecuencia en los evangelios sinópticos. Jesús muchas veces se identifica a sí mismo de esa manera. Y a mí me gusta ver esta frase como el Hijo del Hombre de santidad. Y por cierto, cada uno de ustedes es hijo o hija del hombre de santidad. Entonces, ahora llegamos al versículo 58. Por tanto, te doy el mandamiento. Esto no es una sugerencia, no es una recomendación, es un mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos. Y nos da el guión. Observa lo que sucede. Dios dice que por causa de la transgresión, y que tengan en cuenta que en las escrituras la restauración nunca se llama pecado, lo que hicieron Adán y Eva en el jardín de Edén, siempre se le llama transgresión. Ya se mencionó en el versículo 53 y aquí de nuevo se menciona en el versículo 59 y dice que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae muerte. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente. La palabra polvo en hebreo es Adán.
hay un juego de palabras aquí. Noten que cada uno de nosotros que vive hoy tuvo una madre que proveyó este cuerpo físico como co-creadora junto con nuestros padres celestiales. Y hubo 3 elementos necesarios para que tú y yo naciéramos y fuéramos considerados vivos. Estuvimos entonces rodeados en el vientre de nuestra madre por el agua, el líquido amniótico. La sangre corría por nuestras venas y a través de la placenta recibíamos los nutrientes necesarios para crecer. Y en algún momento el espíritu entró en ese cuerpo. Lo que Dios nos manda enseñar libremente a nuestros hijos es esta doctrina, que esos 3 elementos son necesarios para tener vida. Ahora, miren lo que sucede a la mitad del versículo 59. Así, igualmente, tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos en la tierra? Generalmente nosotros lo entendemos simbólicamente como que es la iglesia de Jesucristo en la tierra. Y para nacer de nuevo en el reino de los cielos, debemos nacer del agua, del espíritu y ser limpiados por la sangre de mi unigénito para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Sí, la gloria inmortal. Hay varias cosas que destacar desde aquí. Esto nos dio vida mortal. Pero el Señor le está enseñando a Adán, y este relato llega a nosotros por medio de Enoc, que no se trata solo de la vida mortal, sino de buscar la vida eterna. ¿Qué se necesita? Los mismos elementos, solo que en un orden diferente. El agua del bautismo, el don del Espíritu Santo y la santificación por la sangre del Cordero. Noten las palabras al final del versículo 59. Dice: para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo. Mientras aún estamos en la mortalidad, por medio de estos mismos 3 elementos podemos disfrutar de la promesa y la esperanza de la vida eterna en este mundo y realmente disfrutar de la vida eterna en el mundo venidero. Gloria inmortal, gloria que no termina. Sin embargo, vivimos en un mundo que busca que no veamos más allá, que miremos estas cosas y pensemos que son una locura, que es ridículo pensar que algo tan sencillo pueda conectarnos a un ser al que llamamos Dios. Y ese es nuestro mensaje al mundo. Sí, exactamente, eso es el Evangelio, confiar en el Señor. Así como llegaste a esta vida por medio del agua, la sangre y el Espíritu, nuestra invitación al mundo entero es venir a Cristo, caminar con Él, escucharlo, mirarlo, dirigirnos hacia Él y vivir como Él. ¿Cómo? Pues mediante la conexión del convenio, el agua, el Espíritu y su sangre. Luego entonces lo profundiza aún más en el versículo 60. Porque por el agua guardaréis el mandamiento, por el Espíritu sois justificados y por la sangre sois santificados. Me encantan estos versículos. Y se ha escrito muchísimo sobre la diferencia entre justificación y santificación. Son principios hermosos del Evangelio de Jesucristo. Si miramos con atención la raíz de la palabra justificación, es justo, que en algunos contextos significa rectitud. También se usa en términos de construcción, algo que está justificado cuando está derecho, alineado. Creo que la mejor manera de entender justificación en un sentido legal como en una sala de juicio. Si alguien es justificado, significa que es declarado no culpable. Significa que no será castigado. Está justificado, está bien, está limpio ante la ley. Y eso es maravilloso, es absolutamente esencial, pero es algo completamente distinto de la santificación, que en su raíz tiene este concepto de ser hecho puro, sano, sin mancha. Es este proceso purificador y santificador el mismo que ocurre con el tiempo. Así que esto puede ayudar a algunos de ustedes a comprender un poco mejor estos 2 principios compañeros del Evangelio.
Un erudito fiel que pertenece a otra religión cristiana, John Christopher Thomas, un hombre que han dicho que es maravilloso y devoto discípulo de Cristo, él habló sobre estas dos palabras y compartió un concepto que realmente tuvo sentido para mí y quiero compartirlo hoy con ustedes. Entonces, así explicó John Christopher Thomas este concepto. Dijo que la justificación es una gracia que mira hacia atrás. Es esta capacidad de estar en el presente y mirar todas las cosas malas que he hecho en el pasado y decir, no estoy orgulloso de eso, me siento culpable por eso, fue vergonzoso, fue terrible. ¿En qué estaba pensando? La justificación en un nivel de entendimiento es que Cristo te libra de todo ese pasado. Luego, al pasar a la palabra santificación, él la describió como una gracia que mira hacia adelante. Ya no se trata de mirar al pasado con miedo de ser castigado por lo que hice mal, ahora se trata de mirar hacia el futuro, confiando en que Jesús va a cambiarme, va a cambiar mi naturaleza misma con el tiempo, porque eso es lo que sucede cuando pasamos una cantidad significativa de tiempo con alguien. Entonces, si continúo caminando con Jesús por la senda del convenio, cada semana que me acerco a la mesa del sacramento, Él me justifica. Él corrige de alguna manera todos los errores. De alguna forma, cuando participo del sacramento con un espíritu de fe y de arrepentimiento, esa justificación ocurre una y otra vez. Pero cuando más camino con Él, cuando más lo escucho, cuando más lo veo, lo observo y trato de venir a Él, más me santifica al cambiarme. Todo esto está profundamente conectado con el nombre de Enoc, que significa consagración, santificación y sacramento. Estas conexiones de convenio siguen apareciendo una y otra vez. Así avanzamos todos hacia adelante. Ya no con ese miedo de, oh no, y mirando atrás todas las cosas malas que hice, temiendo ahora por mi futuro y preguntándome qué errores cometeré después. Puedo pasar cada vez menos tiempo preocupándome por lo que hice mal o por lo que podría haber hecho mal y comenzar a dedicar más tiempo de mi tiempo y energía y devoción a consagrar toda mi vida al Señor, mi compañero de viaje, en ese camino llamado la senda del convenio. Él nos cambia al punto de que ya no querramos pecar, ya no encontramos gozo ni placer en cosas que antes nos daban una satisfacción carnal, sensual o incluso diabólica. Hemos sido transformados por su gracia mientras miramos hacia el futuro. Mis queridos hermanos y amigos, hoy hemos visto un mismo mensaje eterno. Dios nos da agencia, nos ofrece redención y nos invita a caminar con Él por medio de los convenios. Desde Adán y Enoc hasta nosotros hoy, el camino es el mismo: aprender, elegir, arrepentirnos y permitir que Cristo no solo nos justifique, sino que nos santifique. Génesis 5 y Moisés 6 nos recuerdan que no somos una generación perdida, sino una generación enseñada, llamada a recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros y por qué el Salvador está en el centro de todo. Y cuando entendemos eso, el plan deja de ser confuso y se vuelve profundamente esperanzador. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, eso fue todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado. Ahora llega el momento en donde tú abras tus escrituras y escudriñes por ti mismo. Utiliza todo lo que has aprendido hoy y mira con otros ojos, con ojos de revelación, de oración, de querer saber más de tu Dios y de que Él te inspire a saber qué desea Él de ti. Creo que la lectura del Ven Sígueme de esta semana será maravillosa para cambiar nuestros corazones. Como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de More God para este y muchísimos más contenidos. No siendo más, recuerda vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Tú y yo nos vemos la próxima. Adiós. Este programa es una producción de More God. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.